Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Realmente es una bendición poder compartir nuevamente este estudio bíblico sobre los reyes de Israel. La semana pasada vimos cómo el pueblo de Dios se dividió en dos. El pueblo de Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Y el día de hoy vamos a ver al primer rey del norte o el primer rey de Israel después de la división del pueblo de Dios. Y les invito a abrir sus Biblias en el texto bíblico que se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, en los versículos del 29 al 32. Y la palabra de Dios la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. El texto bíblico dice lo siguiente: Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Vamos a darle gracias por la palabra de Dios. Bendito y amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este nuevo estudio bíblico, Señor, en donde estamos aprendiendo, Dios mío, a través de tu palabra. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La lección anterior estudiamos sobre la división del pueblo de Israel. Estudiamos la apostasía del rey Salomón y pudimos observar que el juicio de Dios llegó sobre Salomón. Y el resultado de eso fue la división del pueblo de Israel en dos reinos. El reino del sur, gobernado por Roboam, el hijo de Salomón, que se quedó solo con el apoyo de dos tribus, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Y el reino del norte, gobernado por Jeroboam, quien era un funcionario de Salomón, quien recibió el apoyo de las 10 tribus restantes. Leímos en el texto bíblico: un profeta de Dios llamado Ahías Silonita profetiza de parte de Dios el reinado de Jeroboam. Dios profetiza que Jeroboam iba a reinar sobre las 10 tribus de Israel. Es decir, quien lo elige a Jeroboam como rey fue Dios. La Biblia lo describe así claramente. Lo podemos observar: porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Amén. Jeroboam se convirtió en la voz de las 10 tribus del norte y estuvieron dispuestos a obedecerle. Y vamos a estudiar qué hizo Jeroboam con la oportunidad que Dios le dio para gobernar sobre las 10 tribus de Israel. Y el tema de esta enseñanza que le he puesto es las promesas de Dios
depende de la obediencia. Las promesas de Dios dependen de la obediencia. Y de la vida del rey Jeroboam vamos a aprender el día de hoy 3 lecciones. Y la primera lección que vamos a aprender el día de hoy es que Dios es quien elige a sus líderes, a pesar de sus errores. Dios es quien elige a sus líderes a pesar de sus errores. En el texto bíblico, en el versículo 40, dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Dios ya se había pronunciado por medio de su profeta, como lo leímos. Jeroboam reinaría sobre las 10 tribus de Israel. Salomón se entera e intenta matar a Jeroboam. Salomón, con toda su sabiduría, estaba cegado por sus pecados y no entendió que la voluntad de Dios siempre se tiene que cumplir. Y para aclarar esta idea, vamos a poner ejemplos de la voluntad de Dios. Y vamos a poner ejemplos con los mismos reyes que estamos estudiando, los reyes de Israel. Dios eligió a David, por más que el rey Saúl lo persiguió para quererlo asesinar. La voluntad de Dios se cumplió en su vida y llegó a ser el rey más grande de Israel. ¿Con errores? Sí. ¿Cometió adulterio? Sí. ¿Cometió asesinato? Sí. Ahora usted me preguntará, ¿Dios lo sabía? ¿Dios sabía que él cometería todos esos pecados? Por supuesto. Dios es un Dios omnisciente, que Él todo lo sabe. Sin embargo, a pesar de esos errores, lo eligió a David. Dios también eligió a Salomón para que construya su templo. Le dio la sabiduría política para gobernar. Lamentablemente, Salomón también pecó. Cometió asesinato, hechicería, espiritismo, idolatría. Su corazón se desvió por las cosas de este mundo. ¿Que Dios lo sabía? Sí. ¿Que Dios lo eligió? Sí. Dios también escogió a Jeroboam como rey de las 10 tribus para que reinara sobre el reino del norte. Jeroboam también cometió errores. Sin embargo, Dios lo eligió a Jeroboam. Había un propósito de Dios en su vida y Dios lo elige por su valentía. El día de hoy también Dios ha elegido a personas para un liderazgo dentro de su iglesia, dentro de su congregación. Tal vez cuando se los nombra, muchas personas posiblemente no estén de acuerdo. Por eso comienzan a veces los comentarios. Pero si usted no está de acuerdo, vaya y reclámele a Dios o pregúntele a Dios, porque Él los puso ahí. No fue coincidencia. A veces creemos ser más que Dios, criticando a todos los líderes puestos en una congregación. Comienza la murmuración. Hermano, es que si yo fuera el pastor, es que si yo fuera el que predicara, es que si yo fuera el encargado de tal cosa, es que si yo fuera el líder. Lamentablemente usted no lo es. A Dios le plació escoger a otra persona
y esa es su voluntad. Querido amigo y hermano, Dios no usa gente perfecta. Si usted cree que porque cometió errores en el pasado, que porque usted no es perfecto, que porque usted tiene errores, que porque usted no puede hacer ciertas cosas, usted cree que no puede servir a Dios, déjeme decirle que usted está equivocado. Y voy a respaldar lo que estoy diciendo con el texto bíblico que se encuentra en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. En el capítulo 1, en los versículos del 25 al 28. Dice la palabra de Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Nadie debe sentirse perfecto, ni declararse perfecto, porque todos hemos pecado. Dios no utiliza a gente perfecta. Dios utiliza a gente con un corazón arrepentido, que ha reconocido que ha pecado, que ha reconocido la gracia y la misericordia de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 17, dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Dios tiene un propósito en su vida, se cumple. Si usted está desempeñando un cargo dentro de una iglesia, déjeme decirle que Dios lo puso ahí. Hay un propósito y hay promesas de Dios para su vida. Pero las promesas de Dios están condicionadas. Y eso nos va a llevar a una segunda lección. Y la segunda lección que vamos a aprender en esta noche es que las promesas de Dios están condicionadas. Las promesas de Dios están condicionadas. En el primer libro de Reyes, seguimos la lectura en los versículos del 37 al 39. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: yo pues te tomaré a ti. Estamos refiriéndonos a Jeroboam. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel.
y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Dios escoge a Jeroboam para gobernar sobre Israel. Y aquí una lección muy importante para nuestras vidas. Si bien es cierto que Dios escoge a sus líderes, eso no garantiza un buen liderazgo. Repito, si bien es cierto que Dios escoge a sus líderes, eso no garantiza un buen liderazgo. Las promesas de Dios están condicionadas a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos y a su voluntad. Y voy a poner varios ejemplos sobre la vida de los mismos reyes que estamos estudiando. Voy a poner el ejemplo de David. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 8, refiriéndose a David, dice Dios: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mucho más. David perdió las bendiciones de Dios y la desgracia llegó a su vida por no cumplir con los mandamientos y estatutos de Dios. Había una promesa grande para David, pero estaba condicionada a cumplir su palabra, a cumplir sus mandamientos, a cumplir sus estatutos. Otro ejemplo que voy a poner, su hijo, el rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Refiriéndose a Salomón: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La sabiduría y la prosperidad de Salomón también fueron condicionadas a Jehová. Jehová le dijo que hiciera lo recto delante de sus ojos. Sin embargo, esas promesas que habían para Salomón no llegaron porque sus ojos se desviaron hacia el pecado, hacia sus mujeres, hacia la idolatría. Y ahora vamos con Jeroboam. Habían promesas grandes para Jeroboam. Nosotros dimos lectura al principio y Dios también condiciona el reinado de Jeroboam. Y le dice: si hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Jeroboam tenía en sus manos la bendición y las promesas por parte de Dios, pero estaban condicionados a sus mandamientos, a sus estatutos, a llevar una vida recta adelante de Dios. Si bien es cierto que hay promesas que son incondicionales, como por ejemplo, Dios prometió que la tierra no se destruiría por diluvio, y creemos en eso, es una promesa incondicional. Esa es una promesa que se va a cumplir. Pero en este estudio que estamos viendo los reyes de Israel, y lo estamos trayendo a nuestra realidad, las promesas de Dios que les había hecho a todos sus líderes eran condicionales. Es decir, Dios bendeciría su reinado si ellos le obedecían. El no obedecer a Dios llevó que Dios los quitara de su reino. Y si usted lee más adelante los diferentes reyes que vienen, quiero que le ponga mucha atención, que cada vez que vamos a estudiar
a los reyes, especialmente a los del norte, dice la palabra de Dios que ninguno agradó a Dios y que todos hicieron lo malo delante de Dios. Es una característica que vamos a ver en cada rey. Veamos 3 promesas condicionales que tienen que ver con la salvación en nuestros días. Tiene que ver con la salvación, con el perdón y con la sabiduría. Vamos a leer el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Ahí eso podemos ver una promesa condicional. Este versículo nos indica que la promesa de salvación es para quienes confiesen con su boca y crean en su corazón que Jesús es el Señor. Un ejemplo de una promesa condicional. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Otro ejemplo. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si venimos al Señor con una sincera confesión de pecado, tenemos la garantía de la limpieza y el perdón divino. El cumplimiento de esta promesa por parte de Dios depende de nuestra conducta obediente. El libro de Santiago. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Santiago. Vamos a dar lectura en el capítulo 1, en los versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Más adelante dice, pida con fe, no dudando nada. Nos dice que pidamos a Dios sabiduría sin dudar, que la recibiremos si nos acercamos al Señor ¿con qué? Con fe. Él nos dará entendimiento. Es importante aprender esta parte, que para recibir la bendición y las promesas de Dios debemos obedecer las condiciones que Él ha puesto. Si usted espera que el Señor cumpla su promesa, entonces usted tiene que cumplir con su parte. Por eso, que si es verdad que Dios lo ha puesto a usted en un liderazgo, si bien es cierto que Dios tiene promesas para usted, también es verdad que hay que cumplir los mandamientos y los estatutos de Dios. Es decir, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Usted quiere un manual para servir a Dios de una manera correcta? ¿Usted quiere agradar a Dios? Aquí está. Cumpla todo lo que está escrito en su palabra, que es la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 5, dice la palabra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro.
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Jeroboam fue puesto por Dios, pero él no confió en Dios. Y eso nos lleva a una tercera lección en esta noche. Y la tercera lección que vamos a aprender en esta noche es que el no confiar en las promesas de Dios nos lleva al fracaso. El no confiar en las promesas de Dios nos lleva al fracaso. Jeroboam no confió en las promesas de Dios. Comenzó a poner la mirada en las personas, a tratar de agradar al pueblo. Dios le había prometido que si andaba en sus caminos sería un gran rey y su dinastía sería firme, pero no confió en Dios. ¿Qué pecados cometió Jeroboam por no confiar en Dios? Y vamos a analizar los pecados de Jeroboam conforme a la palabra de Dios. En el primer libro de Reyes, en capítulo 12, en el versículo 26, dice la palabra de Dios: y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Él tuvo temor que el pueblo subiere a ofrecer sacrificio a Dios. Que el pueblo sirviera a Dios y ofreciera sacrificio a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué implicaba eso? Implicaba que el pueblo tenía que ir a Jerusalén y adorar a Dios. Y que ese pueblo se una a Jeroboam. Y él sintió temor en su corazón porque posiblemente se iban a unir y lo iban a matar. ¿Qué hace Jeroboam? Él estableció un sistema religioso falso. Hizo 2 becerros de oro. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice, en el versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Jeroboam cayó en la idolatría. Hizo 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel, el otro lo puso en Dan. ¿Sí? Solucionado el problema según su corazón. Pasa esto a veces el día de hoy en las iglesias. ¿Sí? Si en un lugar los jóvenes de aquí comienzan a bailar ahí la Macarena, pues entonces nosotros también bailemos la Macarena para que no se vaya el joven. Como dijo un líder, para que bailen allá mejor que bailen acá. Mire la solución que dio Jeroboam, creando falsos dioses, cayendo en la apostasía. Y a veces ese es un error que cometen las iglesias. Porque allá lo hacen, pues también yo lo hago. ¿Qué pecado más cometió Jeroboam? Verso 31. Hizo también casas sobre los lugares altos. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, desobedeciendo la ley de Dios. Nombró hombres desordenados para el ministerio, que no eran idóneos según la ley de Dios. Eso usted lo puede analizar en el libro de Levíticos. El día de hoy no aprendemos de la historia.
A veces en las iglesias, por tratar de retener a sus integrantes, dan un ministerio a veces a personas que no tienen una capacidad ni espiritual ni de conocimiento. ¿Sí? A veces subimos a personas, le damos un cargo, ponlo ahí de maestro de tal enseñanza, ponlo de maestro de escuela dominical ahí, lo que más sufren son los niños. Dale un cargo ahí del líder, porque si no el hombre se me va. Dale al hermano alguna actividad. Hermanos, Dios es el dueño de su obra, de su iglesia. Y Él añadirá cada día a los que tengan que ser salvos. No debemos retener a nadie. Nuestra confianza tiene que estar y nuestros ojos tienen que estar puestos en nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Me gusta mucho una frase del pastor Charles Spurgeon, donde él dice: mejor es abolir los púlpitos que ocuparlos con hombres que no tienen un conocimiento experimental de lo que enseñan. Este mal ejemplo de idolatría que hizo Jeroboam, que fue motivado por su corazón, por su ambición egoísta y mundana, fue imitada por todos los reyes de Israel. Lamentablemente el ser humano, para imitar lo bueno, es número uno. Siempre me hago esta pregunta: ¿por qué no imitamos lo bueno? Siempre cuando sale algo de otro país, siempre imitamos lo malo, pero lo bueno no imitamos. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Roboam? Primero fue la enfermedad de su hijo. Esa fue una antesala del juicio de Jeroboam. El capítulo 14 dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Otra consecuencia fue la profecía del cautiverio de su reino. El versículo 14 dice: y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y lo esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Realmente es algo muy triste. Dios le da una oportunidad a Jeroboam. Lo escoge para reinar sobre Israel. Le da 10 tribus. Y lo único que le pide es que haga lo recto delante de sus ojos. Jeroboam no confió en Dios, y eso trajo idolatría al pueblo, y sus consecuencias fueron terribles. Mis hermanos, si Dios nos ha puesto para trabajar en su ministerio, en un liderazgo, ese ministerio es puesto por Dios. Ponga su confianza en Dios y sírvale de una manera que le agrade a Dios, conforme a su palabra, conforme a la palabra de Dios. Quiero concluir esta noche con la letra de una canción llamada Cristo Bendito. Esta canción siempre la cantaba nuestra amada pastora, quien partió a la presencia de Dios. La letra de esta canción expresa el amor de Cristo por nosotros, donde nos dice que Él nos encontró y nos llenó de su santo poder
y nos da la fuerza para amarlo cada día más. La letra de esta canción dice lo siguiente: Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenabas. Sentí que la llenabas de tu santo poder. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Mis queridos amigos y hermanos, hemos estudiado el día de hoy la vida del rey Jeroboam, un hombre escogido por Dios. Tuvo una gran oportunidad de ser un gran líder, pero no obedeció y no confió en Dios. Terminó desechado por Dios. El día de hoy, Dios también está buscando hombres y mujeres con un gran compromiso. Y les animo a no perder las bendiciones de Dios, a trabajar con dedicación en su obra, a trabajar con empeño en su ministerio. Que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de Dios. Les animo a cumplir con la gran comisión de predicar su bendita palabra. Usted, querido amigo, Dios tiene un propósito grande en su vida. Le animo a aceptar a Jesucristo para que usted sea salvo y las promesas y las bendiciones lleguen a su vida. Que las promesas lleguen de parte de Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a cada familia que se ha conectado en esta noche. Y que la paz de Cristo esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones, amigos y hermanos.